Mi nombre es Sergio Zafra, yo soy Country Manager de Platzi para México y para Colombia y vamos a tener aquí una muy interesante conversación y debate acerca de las oportunidades que hay en la industria de finanzas con tecnología en México. Entonces, para empezar, me gustaría que arrancáramos como con una presentación de cada uno y luego empezamos a proponer como la dinámica de preguntas y debate como para que lleguemos a conclusiones bien interesantes en una industria que aún necesita innovar mucho más. Entonces, yo creo que arranquemos por ti. Hola, mi nombre es Héctor Cárdenas, soy CEO y cofundador de Conecta. Conecta es una empresa que ayuda a negocios a poder procesar pagos en línea en México. Yo soy Adolfo Babatz, soy el cofundador y CEO de Clip. Clip es una empresa que permite que cualquier persona o negocio pueda aceptar todos los métodos de pago de forma prácticamente inmediata a través de un smartphone. Hola, yo soy Adalberto Flores, soy cofundador y CEO de Quesky. Quesky es una compañía que ofrece microcrédito por internet. Ok, muy bien. Empecemos entonces con la primera pregunta. La industria de FinTech aún le hace falta mucha innovación. Hemos visto que la tecnología ha permitido que muchas industrias se renueven y que ya estén muy consolidadas en el ámbito local. Por ejemplo, en transporte vemos a un Uber, en Airbnb en el sector de hotelería y turismo. ¿Qué sienten que es el reto para la industria de FinTech para que haya un jugador tan ganador como Uber en la industria de transporte? ¿Qué hace falta? ¿Cuál es el reto que tiene la industria en el mercado local? ¿A dónde tiene que apuntar las primeras soluciones o a dónde tenemos que enfocarnos para que haya un desarrollo tan innovador y tan ganador en la industria de finanzas en la tecnología en México? Mira, bueno, que yo conozca, no sé, a lo mejor aquí ellos conocen algún ejemplo, pero no hay ningún ejemplo todavía, deja tú en México, en el mundo, de una empresa de FinTech que sea tan revolucionario, tan innovador, no innovadora, pero que disrumpa la industria, como el caso de Airbnb o de Uber o de Amazon. A ver, no están de acuerdo conmigo, pero probablemente la empresa más importante de FinTech que ha surgido en los últimos años es PayPal, o una de las más importantes. E inclusive cuando comparas PayPal con cualquier procesador de pago de Estados Unidos, no es ni la 20ª parte, sigue siendo muy pequeño. El tema es que tienes legacy, jugadores legacy, los bancos, las instituciones tradicionales, que son de tal tamaño que para que alguien llegue y los disrumpa, híjole, se ve un poco complicado. Yo creo que más bien la oportunidad en México está en, más que en disrumpir a los jugadores establecidos, es abrir el mercado. Es decir, una compañía como Conecta, por ejemplo, o como Quesky, lo que hacen es que permiten que mucha más gente acepte, en el caso de Conecta, pagos en línea, en el caso de Quesky, que tengan un crédito. Es un mercado que antes no existía. Entonces no llega a disrumpir y a comerse el mercado de la banca tradicional, llega a expandir el pie. Con el caso de Amazon, por ejemplo, Amazon sí llegó a comerse a las librerías y Uber llegó a comerse a los taxis. Creo que son casos de uso un poco distintos y no hemos visto, o por lo menos que yo no sepa, en ningún lugar del mundo alguna empresa de FinTech que realmente disrumpa al nivel que ha hecho Amazon o Uber o Airbnb a los jugadores tradicionales. Yo que es un poquito distinto. Creo que hay varias razones por que la industria ha evolucionado de esa forma, pero bueno, pues a ver ellos qué opinan, pero no creo que lo vayamos a ver en México. Lo que vamos a ver es éxitos de compañías que amplían de forma brutal el mercado, pero no que se comen el pie de los jugadores existentes. Bueno, yo creo que en temas de FinTech es un poco complejo por 3 cosas, en mi opinión. La primera, el tema regulatorio. Yo creo que si haces un Shopify, cualquier otro tipo de aplicación, es solamente el lado tecnológico donde tienes que estar innovando y no tienes obstáculos. Todo lo que tiene que ver con FinTech, pues tienes que cumplir con todas las regulaciones, en este caso en México con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tienes que cumplir con todas las regulaciones, 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 tienes que cumplir con
Entonces, eso es algo que nos hace diferentes a nosotros. Creo que los dos sectores que nos hacen diferentes es el tema salud y el tema finanzas, que tenemos que cumplir con todo eso y nos hace tener esa carga extra de poder cuando estamos emprendiendo. El segundo es temas de que todo lo que nosotros necesitamos está en manos de bancos y de instituciones financieras. Entonces no es tan fácil como nosotros crear un nuevo sistema de tarjetas de crédito, ¿no? Tenemos que estar trabajando con lo que ya existe. Entonces yo creo que eso también los hace también un poquito difícil. Y el tercero para mí sería que cuando estás escalando una empresa como la de nosotros, en nuestro caso, y pues me imagino que para Adolfo es lo mismo, es el tema de que vas escalando y es dinero, ¿no? Estás manejando dinero de gente y no puedes estar como jugando desde el día uno. Entonces no puedes ser el típico startup que puedes estar haciendo cosas y regándola y luego ya modificas, sino que desde el día uno tienes que tener ese componente de ser muy sólido. Entonces también pues no podemos crecer masivamente inicialmente porque tenemos esos tres obstáculos. Bueno, allá. No sé, es muy buena pregunta. Se me figura que hay varios componentes. Una es un poquito de lo que menciona Héctor, que FinTech es un negocio muy local y que es difícil escalarlo a nivel mundial, precisamente por temas regulatorios, por temas, por ejemplo, como tipo de fraude. Y para poder escalar fraude, tienes que conocer las circunstancias muy específicas de cada país. Entonces, como que hay muchas cosas muy específicas que hace que FinTech sea más difícil de escalar. Esa es una. La otra puede ser que en muchas ocasiones es muy intensivo en capital y eso naturalmente lo hace un poquito más difícil. Y también la otra cosa que iba a decir es el tema regulatorio, pero no sé, me puedo pensar como compañías como tipo Airbnb. Ellos son 700 personas y de esas 700 el 10% está en legal y compliance y regulación. Uber también es un tema regulatorio muy fuerte, entonces como que no sé, estoy como medio con sentimientos encontrados si eso podría ser, o sea, ¿por qué se puede, no? O a lo mejor ninguna compañía fintech ha invertido tanto en temas regulatorios en expandir agresivamente, pero no sé, a lo mejor es una combinación entre que no solamente son temas regulatorios, sino hay otras cosas que lo hacen más complicado escalar, ¿no? Puede ser. Bueno, bien. Hablamos mucho de que el tema de regulación entonces se convierte como en el principal obstáculo, pero tal vez es que en el sector financiero son los bancos de las instituciones más antiguas, tal vez de las industrias más antiguas en la historia de la humanidad, y eso también hace que sean empresas ya tan grandes y tan masivas que les queda muy difícil innovar, ¿no? Estamos en medio de retos gigantes como la inclusión financiera en una población que es altamente pobre, que no está bancarizada. ¿Cómo creen ustedes que FinTech puede colaborar para apoyar la inclusión financiera? ¿Cómo creen en qué se tiene que enfocar en qué se pueden enfocar ustedes como emprendedores en FinTech para que se pueda incluir a más personas, para que más personas puedan llegar a la banca, ¿no? Porque de alguna forma algunos bancos pueden estar anticipándose a que la tecnología podría destruir mi sector, entonces yo mejor me hago a un lado, pero también es cierto que los bancos que no puedan acomodarse a la nueva industria, al nuevo tipo del consumidor, puede que se queden muy atrás en comparación a los que lo están haciendo. ¿Cómo creen ustedes que desde su propia experiencia que pueden ayudar a que haya más inclusión financiera en la población? Bueno, yo creo que hay muchísimas maneras, ¿no? Una es, desde nuestro lado, por ejemplo, es dar acceso a crédito, ayudar a generar historial crediticio, dar educación financiera, crear productos que requieran cuentas de banco para que la gente abra cuentas de banco. Y yo creo que también hay un componente, nosotros lo que hemos visto en México es que hay mucho lo que se llama la autodiscriminación, que es básicamente las personas no se quieren incluir en el sistema bancario por una u otra cosa. Una puede ser que no confían o no se sienten identificados con las instituciones financieras actuales y creen que los van a discriminar aunque no lo van a hacer.
Y la otra viene siendo que el típico que no quiere abrir su cuenta de banco porque lo van a fiscalizar. Y lo que sucede es que las fintech representan una nueva imagen y eso hace que las personas tengan un poquito más apertura a empezar a utilizar los servicios y eso no tiene nada que ver con nada logístico específico, simplemente es un cambio de mindset que hace que las personas quieran incluirse en el sistema financiero porque creen que no lo están haciendo, ¿no? Porque dicen, es una startup, pero realmente son parte del sistema financiero. Mira, yo creo que ahorita lo que dijo Adal tiene que ver con un tema de experiencia de usuario. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de Clip, a mí me ha tocado gente que perfectamente podría sacar una terminal en un banco, en la cual probablemente le vaya a costar más barato la transacción, ya todo el agregado un poco más caro, pero la transacción per se más barato, y con todo y todo se vienen con Clip. Y la razón tiene que ver con el diseño del lector, el diseño de la aplicación, un poco lo que dice Adal, no sienten el dolor de estar lidiando con una institución financiera tradicional. O sea, por ejemplo, en Uber, cuando te subes a un Uber y ya te bajas, tú no sientes el dolor de pagar, porque tu tarjeta ya está de alta y ya, ni te enteras. Aquí pasa un poco lo mismo y tiene mucho que ver con la experiencia de usuario. La experiencia de usuario en las instituciones tradicionales normalmente es tan mala, pero tan mala, que cuando llegas con una alternativa diferente y buena, el usuario se autoincluye, como dice Adal. Entonces yo creo que para contestar tu pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es crear experiencias de usuario fuera de serie. Y eso ayuda un montón, sin importar el estatus socioeconómico, la edad, prácticamente no importa el perfil del consumidor o del negocio. Si hay una buena experiencia de usuario, es la forma, yo creo, en que los startups podemos realmente traer a todas estas personas y empresas a que se incorporen al mundo financiero, al sistema financiero. Muy bien, yo nada más para comentar un poco, creo que coincido con lo que comentaron, pero en temas de experiencia de usuario, nosotros lo que hemos visto, pues los porcentajes en México de no bancarizados es altísima. Yo tengo el dato que es 62%, no sé si creo que está por ahí. Lo que nosotros vemos como empresas fintech es el tema de experiencia de usuario. O sea, ¿por qué ese 62% no está yendo a las sucursales bancarias diciendo denme mi cuenta bancaria ahorita, y que fuera un tema de que no hay capacidad de los bancos para poder hacerlo, ¿no? No lo están haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que la imagen en la mentalidad del banquero es yo quiero que la gente se bancarice, o sea, no sé cómo, pero yo lo quiero, ¿no? Entonces es ahí donde falta la falta de experiencia de usuario, ¿no? No es lo que quiere él, no es yo banquero quiero que se bancarice, quiero que usen tarjetas de crédito, quiero que vengan por préstamos, pero no están viendo en general qué es lo que quiere el usuario final o los comercios, ¿no? Entonces, teníamos un contexto donde teníamos a todos los bancos o instituciones financieras otorgando servicios, pero con los consumidores pues era la única opción que tenían para poder tener un préstamo. Hace unos años la única manera de poder hacerlo era ir a una sucursal, hacer todo el papeleo, estar ahí por horas, pero era la única manera que se podía hacer. Llegan empresas como nosotros donde podemos decir, ok, ¿qué quiere el usuario? En temas de préstamos o de crédito, pues quiere algo que sea sencillo, que sea rápido, que no sea elitista, que pueda ser de inmediato. Entonces ya estas personas empiezan a migrar de estas soluciones con mala experiencia de usuario hacia soluciones como nosotros. Entonces yo creo que pues es bien interesante cómo estamos cambiando en ese lado, y yo creo que poco a poco, no sé, de nuestro lado pienso yo que los bancos pasaron de vernos como enemigos a ya empezar a vernos como un aliado. Ayer estaba compartiendo también que en el tema de procesamiento de pagos, todos los agregadores como Clip, PayPal, etcétera, en México
ya hemos afiliado alrededor del 25% de los comercios que procesan tarjetas en México. Entonces, para el banco, no los tienen que afiliar directamente, no tienen que hacer esa labor. Obviamente saben que nosotros hacemos un mejor trabajo llegando a esos comercios, entonces, pero ellos siguen ganando de la transacción por detrás. Entonces ya se están dando cuenta que necesitan empresas como nosotros. Y yo creo que cada vez, digo, esto pudiéramos platicar un poco más, pero yo pienso que cada vez las instituciones financieras van a quedar en el backend, ¿no? O sea, como que siguiendo con sus licencias y viendo todo el tema de regulación, pero como poco a poco las empresas fintech estamos dando ya esa interfaz hacia los usuarios. Bien, entonces como la gran conclusión es dar una experiencia de usuario increíble para que las personas puedan llegar a usar más servicios financieros a través de fintech. Pero aún así decías un dato bien interesante y es que el 62% de las personas están bancarizadas. No están bancarizadas. Mientras que ya cerca del 80% de la población tiene acceso a un smartphone con internet. Entonces hay una brecha gigante porque aun cuando los bancos están hace más de 200 años tal vez y los smartphones con internet tienen tal vez 10 o 20 años de estar masificados realmente, ¿qué piensa que esté ocurriendo ahí? ¿Por qué hay menos personas bancarizadas? ¿Cómo a través del desarrollo tecnológico y de la innovación se puede permitir que el público en general tenga más educación financiera y puedan llegar a encontrar en ustedes un valor agregado? Porque lo que sigue sucediendo es que muchas personas prefieren ir con su dinero en mano y hacer un depósito bancario en el banco porque sienten la confianza de tener el dinero en físico. Seguimos encontrándonos con el obstáculo de personas que les da miedo dejar sus datos de tarjeta de crédito por internet. Y esto en gran parte se puede solucionar a través de la educación. ¿Cómo creen qué estrategias se pueden tomar? Ya serían como a nivel estatal, a nivel gobierno, o promoviendo qué tipo de ideas. ¿Cómo piensan que se puede promover más la educación financiera para que desarrollos como los que ustedes hacen tengan un mayor impacto? Yo la verdad no creo que es un tema de educación financiera. Es un tema de que no le estamos resolviendo ningún problema al usuario. Lo que decía Héctor, a ver, yo quiero que fulano de tal vaya al banco y abra una cuenta y use la tarjeta. Ok, está toda madre, pero ¿qué problema le estoy solucionando? O que la persona que yo quiero que vaya y haga eso no sabe qué problema le estás resolviendo. Entonces no tiene por qué hacerlo. Tu pregunta es ¿por qué los smartphones llegan al 80%? Que el smartphone resuelve un problema y es clarísimo el problema que te resuelve el smartphone. La tarjeta de débito no es tan claro, sí te resuelve un chorro de problemas, pero no es tan claro. Y la comunicación y el trato es muy malo y por eso es que no hay tanta gente bancarizada. Mira, un caso es Oxxo. Oxxo hace aproximadamente 2 años y medio, si no me equivoco, sacó una tarjeta que se llama Saldazo, que la venden ahí en el Oxxo, es una cuenta de débito completa. Llenas una forma ahí, te tardas un rato, se la tienes que dar al cajero, 15 minutos. O sea, la experiencia de usuario no es así que tú digas, wow. Pero en un año, Oxxo colocó 1 millón de tarjetas prácticamente con un gasto cero de publicidad. ¿Por qué? Porque había un beneficio que el usuario estaba viendo al tener una tarjeta y poderla abrir ahí. Entonces yo no creo que este sea un tema de educación, yo creo que es un tema de educación al revés, a los que proveen servicios financieros, educación de empatía con el usuario y de realmente enseñarles que lo que tienen que hacer es demostrar qué problema le resuelven al usuario. Y si le resuelven un problema, el usuario lo va a adoptar. Yo creo que ahí está porque educación financiera nos podemos gastar todo el oro del mundo y si no resuelve ningún problema, es como el doctor que te dice, es que te tienes que poner a dieta, es que te tienes que poner a dieta. No, chingado, yo no me quiero poner a dieta porque yo me gusto gordito y ya. Y no te vas a poner a dieta. Pues esto es lo mismo. Hasta que no veas realmente el beneficio no va a suceder. Bueno, de hecho estuvimos hace, ¿qué fue? 3 semanas con el secretario Videgaray
y nos estaba comentando sobre el tema de la reforma telco, ¿no? Estábamos platicando mucho del tema de fintech, pero dijo que gracias a la reforma de telco ya hay más competidores, por lo cual hizo que bajara el costo de los datos y que pues empezaron a competirse entre todos ellos, ¿no? Entra AT&T, empiezan entonces lo que comentaban es que en el lado de gobierno, o sea, sí, yo creo que son los dos lados, ¿no? La experiencia de usuario y que demos productos que la gente quiere, pero del otro lado ayudó muchísimo a que hubiera ya más competencia, que hubiera pues ya empresas más pequeñas lanzando productos en el lado de telco. Entonces hace que ahorita el costo por megabyte es mucho más bajo de lo que era hace un año, ¿no? O hace 2 años. Entonces más gente lo empieza a utilizar. Yo creo que va a ser lo mismo en el tema del lado financiero. Es haciendo productos con buena experiencia de usuario, escuchando al usuario que quiere, ¿no? Oye, ¿por qué usas efectivo el día de hoy? Sí, o sea, ¿por qué? Entonces ya empezar a entender, no, pues mira, lo tengo, es muy líquido, lo puedo utilizar cuando yo quiera, no pago impuestos. Otro tema que comentabas, el tema de Oxxo, creo que no le asusta tanto a la gente ir a un Oxxo y abrir una tarjeta versus ir a una sucursal, que creo que mucha gente se siente intimidada y que aparte es lento. Pero creo que ahorita con lo de la reforma fintech, que fue la razón por la que estuvimos en esa junta, lo que se está tratando de hacer es exactamente lo mismo con el lado financiero, que es que ya empresas como nosotros podamos ser competidores de los bancos. Entonces yo creo que eso va a ser bien interesante porque va a bajar el costo de poder hacer negocios en nuestro sector y vamos a poder ofrecer lo mismo que ofrece un banco. Entonces yo creo que eso va a ayudar muchísimo. Bueno, yo nada más me gustaría agregar que también creo que tiene razones históricas por las cuales se da esto. Y es básicamente, en el 94 tuvimos una crisis muy fuerte financiera, una crisis cambiaria, y eso hizo que tronara la industria bancaria. Y tuvo que entrar el Fobaproa, tuvieron que entrar luego bancos extranjeros. Y lo que pasó fue que no fue hasta hace como 10 años, 12 años, que el crédito empezó a crecer al mismo ritmo que el crecimiento del Producto Interno Bruto de México. Entonces realmente la industria bancaria es una industria relativamente nueva. Y creo que el gobierno de México hizo 2 cosas interesantes para evitar este tipo de cosas. Una es, separó el Banco Central y lo hizo un ente independiente. Entonces ya se generó un equilibrio muy interesante. Y la otra es, a nivel, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Cuando entra un banco tiene regulación prudencial, que es básicamente, tienen que tener cierto índice de reservas para asegurar que los bancos no truenen y que no vuelva a pasar lo mismo que pasó como en el 94 o en el 2007-2008 con Estados Unidos. Pero resulta que México es uno de los países que es de los más conservadores en regulación prudencial a nivel mundial, precisamente por el 94. Entonces, esto ocasiona que cuando un cliente es de alto perfil de riesgo, como tienen que generar muchas reservas los bancos por esa regulación prudencial, entonces prefieren no darles ciertos servicios financieros. Es muy caro desde el punto de vista de costo capital. Y ahí es solamente donde entran compañías donde no tienen regulación prudencial, como los licensed lenders o compañías o que dan crédito o compañías que no tienen, que son fintech, compañías de fintech que no necesitan eso, que ellos pueden empezar a ofrecer servicios. Entonces yo creo que tiene que ver con eso también. Bueno, muy bien. Me queda también una pregunta bien interesante de algo que mencionabas, Héctor, y es que hay una reforma fintech. Ya que se empieza a hablar de eso a nivel gobierno, pues nos da claridad acerca de que podemos empezar a ver la luz ya a nivel gobierno de que se puedan tener una regulación mucho más clara, mucho más libre a nivel financiero, que seguramente va a permitir que empresas como las de ustedes sean realmente un dinamizador del sector financiero para la mayoría de las personas. ¿Cuál creen ustedes que es el principal reto o el principal enfoque que debería tener la reforma fintech
que se va a promover y que también nos contarás un poco más, Héctor, acerca de la reforma. Muy bien, de hecho, pues temas de política no soy muy bueno, no es algo que... Pues bueno, estuvimos en la junta y también estaba Adal. Entonces, lo que se nos comunicó es que el gobierno se dio cuenta de que estamos haciendo bien las cosas, que estamos ayudando a la economía y creo que uno de los puntos súper importantes que a mí me encantó de lo que quieren hacer, esperemos que ya cuando se promulgue venga con lo que nos comentaron en esa junta, pero yo creo que el tema más importante es el sandbox regulatorio, que significa que empresas o startups que apenas van empezando, que quieren hacer algo, no sé, de crowdfunding o de cualquier tipo de tecnología en el lado fintech, que puedan hacerlo sin que la Comisión Nacional de Bancaria de Valores les llegue el primer día y les diga necesitan esto, ¿no? Y necesitan empezarme a mandar información, que es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Van a tratar de, como punto número uno, es entender a las startups, ¿sí? Que no somos una amenaza, ni estamos jugando, ni nada por el estilo. Entender que, pues, en la primera etapa de una startup es estar como experimentando. Entonces vienen cosas como crowdfunding que para el gobierno se asustaron muchísimo. De hecho, va en contra de muchas normativas, que de hecho ya viene ahorita todo el tema de crowdfunding también. Pero yo creo que eso es muy importante. Ahora, de un lado tienes la innovación y del otro lado tienes la regulación. Entonces, también Hacienda en ese momento nos dijo, no podemos hacer que todo sea sin regulación para ustedes porque son startups, porque también ustedes pueden caer o puede haber un FICREA de pagos o algo por el estilo, ¿no? Entonces también tenemos que regularlos, pero lo que van a estar haciendo es hacerlo por etapas. Si vas empezando, por ejemplo, en temas de pagos y procesas menos de 100 millones de pesos, pues te vamos a dejar hacer mucho más cosas porque tus volúmenes todavía no son tan fuertes, ¿no? Pasas arriba de 100 y ahora sí te vamos a empezar a pedir esto, ¿no? Llegas a miles de millones de pesos y ahora sí vas a estar en el tercer nivel y te vamos a empezar a pedir estas otras cosas. Versus que el día de hoy, desde el día 1 te piden todo, ¿no? Entonces yo creo que eso va a estar muy interesante. Platicamos de temas de captación, por ejemplo, que es la palabra prohibida en gobierno. Captación significa que podamos guardar nosotros dinero. De hecho, por ejemplo, para nuestras empresas tenemos que trasladar montos de inmediato porque no podemos captar dinero de otras empresas. Entonces, se están dando cuenta que si abren este tipo de cosas hacia empresas como nosotros, podemos hacer innovación, podemos empezar a hacer productos que compitan con los bancos y que podamos ofrecer esos productos que quiera la gente. Por ejemplo, imagínense que pudiera ser un Oxxo, meter dinero y que una startup pueda guardar ese saldo como si fuera un banco y que puedas utilizar ese monto en cualquier lado. Yo creo que pues ahorita es una utopía para nosotros porque tenemos ese obstáculo que no podemos captar, ¿sí? Entonces, lo que nos comentaron es se manda a la Cámara el 8 de septiembre y que de hecho ya se anunció, es uno de los puntos que se comentaron la semana pasada. Pero sí, o sea, que esperemos que vaya a ayudar mucho. De hecho, el secretario estuvo en Silicon Valley. Le advirtieron que la gente iba a estar en shorts y así lo iban a recibir. Y también estuvo en UK, en Reino Unido, porque se supone que ya toda la legislación fintech está siendo muy innovadora, entonces van a empezar a agarrar cosas. Lo que le pedimos es que no lo vaya a como jalar y a tratar de hacer lo mismo, sino que se vea la problemática que se tiene en México, ¿no? Entonces, más o menos lo que estuvo por ahí, no sé si... Sí, yo creo que, bueno, dos cosas. Una es, tienen mucha razón, el doctor Videgaray tiene mucha razón en que México como país emergente es donde están la mayor cantidad de oportunidades en el mundo. Estamos viendo mucha innovación en Estados Unidos en temas de fintech, pero allá la industria es eficiente. Imagínate lo que se puede hacer en México, donde es ineficiente. O sea, puedes cambiar la vida de millones de personas de manera significativa y en Estados Unidos la mejoras marginalmente. Y aún así hay mucha innovación. Imagínate lo que puede pasar en México. Y otras dos cosas, bueno, esa es una, entonces lo ven como un motor de crecimiento.
Pero la otra, y de nuevo, yo también soy ingeniero, entonces yo no sé nada de política, ¿no? Pero se preocupan de dos cosas y creo que tienen mucha razón de preocuparse. La primera es, como menciona, la captación. Y la razón por la cual se preocupan de captación es, imagínense que haya una plataforma que crezca muchísimo, que tenga 10 millones de usuarios, que ponen sus ahorros y de repente truena esta empresa. O sea, ¿dónde quedaron los ahorros de 10 millones de personas? Es un problema social enorme. Entonces, por eso mismo quieren estar seguros de que no haya ese problema social. Y tienen razón, ¿no? O sea, por eso los bancos necesitan licencia. Y la segunda viene siendo la prevención del lavado de dinero. Y lo que sucede es que México es de los únicos países en el mundo donde tienen que tener especial enfoque en eso. Porque somos el país vecino a Estados Unidos. Y Estados Unidos es el consumidor número 1 a nivel mundial de estupefacientes, ¿no? De drogas. Entonces, lamentablemente en México se tiene que prevenir muy fuertemente el lavado de dinero versus cualquier otra parte del mundo. Y si no lo hacen, México podría tener problemas de poder, tiene mucha presión México, Estados Unidos, para poder trabajar con Estados Unidos. Ellos quieren evitar tener un problema de esos. Ya nada más rápido para añadir lo que comentaba Héctor, la reforma, la reforma, lo que yo quisiera ver, independientemente si es un sandbox o lo que sea, es que incremente la competencia y que ponga el terreno parejo. Eso es lo que tiene que hacer. Así como se hizo en Telecom, que se haga en servicios financieros, que se incremente la competencia y que haya una competencia despiadada entre los jugadores de servicios financieros. Si la reforma logra eso, casi en automático el mercado se encarga de todo lo demás. Entonces yo ojalá que eso sea la premisa básica de la reforma financiera, un incremento de forma radical en la competencia y regulación asimétrica, que lo que quiere decir es que beneficias a los jugadores más pequeños en perjuicio de los jugadores grandes. Es decir, les das ventajas. ¿Para qué? Para que se incremente la competencia. Bien, pues bastante interesante, pues ya que a nivel gobierno se empiezan a ver casos de éxito en industrias y en países en donde ya el fintech está generando, está siendo un motivador, ya un dinamizador de la economía como tal, ¿no? Definitivamente es la forma como un gobierno tiene que ver la innovación financiera, pero igualmente tenemos casos muy recientes de crisis muy fuertes que han ocurrido desde el consumidor, ¿no? Dejar de pagar créditos, la crisis inmobiliaria del 2008, del 2007 en Estados Unidos, que ocasionó una crisis que golpeó la mayoría de economías y aún sigue afectando a la economía global. Pero bueno, pues ya es bastante interesante que se tenga en la agenda ver los casos exitosos de empresas que están innovando, de startups. Pero quisiera irme hacia el otro lado. Pareciera que fuera muy prometedor como este tipo de reformas y también la oportunidad que hay en el mercado no solo mexicano, sino también latinoamericano. Pero ¿cuáles ustedes piensan que es el mayor riesgo que hay en la industria fintech en Latinoamérica? ¿Qué es lo que más les preocupa acerca de la industria fintech en los próximos años o este año? ¿Qué es lo que ven como el riesgo número 1? Esto lo he platicado mucho con aquí mi estimado Héctor. A nivel industria, no a nivel individual, no a nivel compañía, a nivel industria, mi mayor preocupación es justo lo que Adal les acaba de decir, que en este afán de que haya esta innovación vayamos a tener lo que llamamos un FICREazo, ¿no? El FICREA fue un banco que en efecto tenía ahorros y acabó en la bancarrota. Y que un caso de esos, en algún vertical de fintech, préstamos, pagos, captación, lo que tú quieras, vaya a causar un problema. Y entonces la mano regulatoria se viene muy pesada, porque claro, pues te dije, estos son unos novatos, estos están empezando y entonces se viene con todo. Ese para mí es la gran preocupación a nivel de industria. Sí, yo creo que, por ejemplo, nosotros en el tema de pagos, pues ya nos estamos reuniendo como gremio. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es todos los nuevos, o sea, como comentábamos, está de moda crear startups, pero en la industria fintech tenemos que tener mucho cuidado, como comentaba ahorita Adolfo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es cualquier nuevo sistema de pagos que
ya sea que venga a México o sea creado aquí, vamos a empezar a tener cierto tipo de regulación entre nosotros, por ejemplo, que tengan buenos sistemas de riesgo, que tengan sus certificados de seguridad, que estén haciendo las cosas bien, ¿no? Que no estén guardando códigos de seguridad de tarjetas, cosas que han pasado anteriormente con otras empresas. Pero yo creo que es exactamente lo mismo que queremos evitar, ¿no? Que haya imagínate que una de las empresas de pagos en México tenga un problema fuertísimo de fraude y desaparezca, ¿no? Entonces, yo creo que es hacia el mercado nos veríamos muy mal, ¿no? Aunque no hayamos sido uno de nosotros, pero sí es otra empresa que le debe dinero a comercios o que desapareció, como el FICREA de pagos que siempre comentamos, pues va a dejar una mala imagen hacia los clientes, ¿no? Y por el otro lado, hacia las instituciones financieras, porque sí, ya hacia el regulador. Entonces, creo que sí, siempre están buscando los bancos, los switches, o sea, ver qué estamos haciendo mal para decirnos te lo dije, ¿no? Entonces, ahora sí les vamos a meter toda esta regulación porque lo hicieron mal, entonces vamos a incrementar el tema regulatorio. Sí, totalmente de acuerdo. Quizá lo único que yo añadiría es si hay una corrección macroeconómica, por ejemplo, el tema del Brexit y cómo se puede desacelerar la economía europea, cómo eso puede impactar a Estados Unidos, cómo eso puede después impactar a México. Las empresas fintech son muy sensibles y las empresas financieras son muy sensibles a correcciones macroeconómicas, entonces eso también puede afectar. Otro punto que ahorita me acordé es, yo creo que otro riesgo que tenemos u otro miedo es cuando el gobierno quiere hacer cosas en nuestra industria, ¿no? Nos pasó a nosotros en temas de pagos que la Comisión Nacional Bancaria de Valores vio el tema de fraude en línea y se le ocurrió hacer una modificación para que todas las transacciones en línea en México tuvieran un segundo factor de autenticación. ¿Eso qué quiere decir? Que si querías comprar en Amazon, imagínate el checkout, iba a necesitar como otro campo donde tenías que meter un código que te iban a mandar por SMS y lo tenías que meter ahí, ¿no? Entonces fue la manera de que el gobierno pensó en ese momento que iba a resolver el tema de fraude en línea y no son tecnólogos, ¿no? O sea, yo creo que no son las personas adecuadas para hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? O sea, toda la industria, de hecho, estuvimos sentados con la CNBV, o sea, todos las empresas de pago, estuvo Amazon, Walmart, todos los grandes que están procesando, a llegar a decirle al gobierno, no puedes hacer esto, ¿no? O sea, vas a matar al e-commerce en México. Entonces, fue lo bueno que se descartó esta iniciativa. Entonces, a mí también, yo creo que uno de los miedos de nuestro lado es que el gobierno haga este tipo de cosas o cambios sin ningún fundamento que nos pueda afectar, ¿no? O sea, si hubiera pasado eso, bueno, a ustedes no les hubiera pasado nada, pero a mí en temas de pagos en línea nos hubiera afectado completamente. Ok, muy bien, gracias. Vamos a ir con una pregunta más acá y seguimos para que vayan pensando con las preguntas que tengan tal vez del público para que continuemos con la discusión. Me hablabas hace un rato que tal vez no era tanto el problema de educación financiera, sino que el problema tal vez era en cómo los bancos o cómo las empresas financieras podían hacer o comunicar que están generando una solución para un problema. ¿Cómo identifican un problema que al usuario final les pueda finalmente ver valor y empezar a utilizar cada vez más la industria de fintech o empresas de fintech como las de ustedes para que sus vidas sean de alguna forma más fácil? ¿Cuál piensas tú que es la forma correcta en que las startups pueden empezar a expresar mejor esa solución que están aportando a un problema, ¿no? Porque para un usuario, pensemos en un usuario de escasos recursos con difícil acceso a las condiciones que tiene una persona de clase media o clase alta, le queda más complicado llegar a canales de comunicación usuales o normales, o tal vez va a tener más desconfianza de confiar sus recursos porque son más limitados a través de internet o a través de soluciones como las startups. ¿Cómo piensas entonces que se puede afrontar ese reto de forma efectiva para que personas, sin importar su nivel socioeconómico, puedan a través de plataformas como las de ustedes o soluciones como las de ustedes ver que están solucionando un problema efectivamente?
Mira, yo creo que tiene que ver con empatía con el consumidor. Y la empatía empieza desde cómo entiendes el problema que estás resolviendo, cómo lo resuelves, obviamente, cómo se diseñan los flujos, cómo se diseña el producto, qué colores se escogen, el lenguaje que se usa. Y lo tienes que ir acotando dependiendo del mercado al cual vas. O sea, tú tienes que... El problema de los productos hoy es que no están diseñados para un genérico. Y cuando tú diseñas un producto para un genérico, te vas al medio. Entonces tienes un producto mediocre. Si tú realmente segmentas y entiendes a tu usuario, deberías de poder diseñar un producto y comunicar de la forma adecuada para ese usuario. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Realmente entender al usuario. Y a los usuarios no los entiendes con focus groups ni con encuestas. Es con observación y con entrevistas. Como realmente creo que la bocina no piensa igual, pero realmente como los vas a conocer. Ok, ¿qué piensas tú, Adal? 100% de acuerdo. Y de tu lado, Héctor. Adal, gran aportación. No, yo creo que la manera para saberlo que si estamos haciendo bien las cosas, obviamente es ser data driven, ¿no? O sea, los focus groups, todo eso no te pueden, sobre todo en México, creo que siempre decimos mentiras para quedar bien, o sea, somos muy barberos, entonces creo que no funciona mucho. Lo que nosotros hacemos es medir los datos, o sea, cuánta gente está entrando, qué están haciendo, qué páginas están viendo en nuestro sitio, qué es lo que más les interesa. Entonces es ahí donde empiezas a entender a tu usuario qué es lo que quiere, dónde están las frustraciones, en qué correos te están mandando cuando están ya enojados, o cuando te hacen tweets, o cuando te mandan apestan, qué es en verdad lo que tienen una frustración, ¿no? Yo creo que cuando haces un buen producto y los usuarios están inconformes, te gritan, es algo bueno porque estás haciendo algo que es muy importante para ellos. ¿Sí? Malo que se te cayera tu servicio y nadie se queja, ¿no? Entonces yo creo que un producto que nadie quiere. Pero cuando estás haciendo las cosas y depende tu producto, o sea, la gente depende, los comercios dependen de él, es donde lo vemos, ¿no? O sea, cuando empiezan a mandar estos tweets con cosas, entonces es donde vemos qué es lo que tenemos que estar resolviendo. Y de nuevo, yo creo que es complejo para nosotros porque de un lado tenemos esa gran experiencia de usuario que queremos hacer, pero del otro lado también tenemos que cumplir con regulación. Entonces, a nosotros al principio estábamos muy en la Silicon Valley y queríamos que no hubiera contrato, ¿no? Entonces, para nosotros eso fue muy complejo porque la gente pues quería una firma, ¿no? Sobre todo empresas grandes. Los chicos no lo quieren, pero lo tenemos que hacer. Entonces, la petición de cargo de Conecta al principio era solamente la información de tarjeta, después nos damos cuenta del fraude, entonces va creciendo la petición y pues la gente no le gusta, pero tenemos que cumplir con temas de riesgo, ¿no? Entonces, es más o menos como lo vamos arreglando. En conclusión, es como un equilibrio entre, por un lado, escuchar al usuario y tener en cuenta la regulación, ¿no? Y tratar de encontrar el camino perfecto entre ambas para poder expresar muy bien el problema, entender al usuario para generar una solución que esté acorde, por un lado, con la regulación y por el otro lado, con las condiciones del usuario. Quisiéramos entonces seguir con preguntas del público. ¿Quiénes de ustedes tienen preguntas? Levanten la mano. Listo. Sí, buenas noches. Una pregunta. ¿Cómo te acercas con esos usuarios, con ese 62% de las personas que no está bancarizado, que nunca ha estado, o con ese otro porcentaje de las personas que tienen una tarjeta, que tienen una cuenta bancaria, pero cuando les depositan su nómina, su dinero, van y sacan ese efectivo y no utilizan ninguno de los servicios bancarios? Porque no les gusta, porque nunca los han necesitado, por cualquier cantidad de situaciones. No escuchamos muy bien, pero comentabas que de los que sacan dinero de sus cuentas bancarias.
Sí, de las personas que tienen una tarjeta, que tienen una cuenta bancaria, pero no utilizan ninguno de los servicios financieros, o con esas personas que nunca han tenido una cuenta bancaria, que nunca la han necesitado y que no la quieren. Tú puedes ir y ofrecerles, oye, yo puedo hacer el pago de tus servicios en menos tiempo, con menos comisión, te ahorro 5 horas para que puedas pagar tu recibo telefónico, para que compres boletos para el fútbol, N cantidad de cosas, pero simplemente no lo quieren. O sea, vas y les dices, te ahorro 5 horas, y te dicen, no, yo prefiero ir y formarme 5 horas allí para comprar mis boletos. O, no lo sé, te ahorro 5 horas al procesar tu pago y pagar tus servicios vía electrónica, y no lo quieren. Siguen prefiriendo ir y estar allí y hacer el pago ellos mismos de manera física. ¿Cómo te acercas a esa clase de usuarios? ¿Cuál es la clave para integrarlos a este sistema financiero? Ok, yo creo que tienes que encontrar qué es lo que quieren o qué problema estás resolviendo, no lo que tú quieres. Sí, o sea, por ejemplo, el tema de las tarjetas que comentabas, de que las tarjetas de nómina, ¿no? De que las empresas depositan a los empleados y en quincena van y sacan todo el dinero en efectivo. Pues ahí quiere decir que es un producto que no quiere la gente, ¿sí? No lo quieren utilizar, quieren seguir utilizando efectivo. Lo que yo haría es tratar de no imponer cosas, por ejemplo, decir quiero que la gente use tarjetas de débito, o sea, esa no es la manera de hacerlo, sino cómo puedo hacer o sea, qué incentivos le puedo dar a una persona para que pueda utilizar mi producto. Y número 2, o sea, qué problema estoy resolviendo. O sea, tiene que haber algo que cuando lo ofrezcas, la gente diga, wow, me estás cambiando mi vida, ¿no? Y en verdad te necesito, y en verdad ves sign-ups, ves gente utilizando tu producto sin hacer marketing. ¿Sí? Yo creo que ese es más o menos, te va a dar la respuesta por ahí. De lo mío son dos cosas, ¿no? La primera es, hablaban de ciertas regulaciones que daba el gobierno, pero que daba a las startups un cierto como beneficios, entre comillas, se podría decir de que, pues empiezas y luego pues te pongo esto, y luego subes y luego esto otro. ¿Dónde puedo checar eso? Porque pues yo quiero meterme a la onda del fintech, entonces ¿cómo puedo saber de eso? Todavía no existe. Entonces, ahorita lo que hacemos, no sé cómo fue con ustedes. Sí, pudiera ser en la Asociación FinTech de México. También yo te recomendaría mucho ponerte en contacto con la CNBB, decirles cuál es tu proyecto y qué es lo que estás haciendo. Yo creo que ahí en la asociación te podemos dar el contacto. Nosotros, como lo hicimos, jugamos la carta de soy emprendedor de startup, ayúdame, y por ejemplo para nosotros no existía el modelo de agregador. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Somos startup y estamos ayudando a México, juégala de esa manera, y ya el gobierno pues te va a tener en la mira y pregunta, o sea, ¿qué necesito o qué debo de cumplir ahorita? Tal vez, y nos pasa a todos, al principio te van a decir, no eres nadie para nosotros, entonces no te preocupes, tú síguele dando, pero cuando llegues a ciertos niveles, ellos te van a contactar, no te preocupes. Okay. Y bueno, de la segunda, con respecto de lo que mencionaba sobre del Oxxo, bueno, yo ahorita estoy siendo estudiante de psicología social y digo, ¿por qué no poder utilizar las herramientas de psicología social? Por ejemplo, este semestre que acaba de pasar, yo di un taller a niños de primaria para cambiar su forma de pensar en cuanto a la violencia. Hicimos el taller en base a un modelo de la psicología social que determina que aproximadamente el 60% hay un 60% de probabilidad para que las personas puedan cambiar de conducta con este modelo. Hicimos el taller y 50% de los niños ya habían cambiado completamente su actitud. O sea, bueno, digo, pues se me hace interesante eso de la psicología social, ¿por qué no lo aunan a ello? Mira, tú a lo mejor en el caso, por ejemplo, de servicios financieros, vas y das un taller y a lo mejor no es un niño, es un adulto, que bueno, de entrada los adultos somos un poco más difíciles de cambiar, pero suponiendo que cambien, ¿qué pasa si ese adulto después se acerca a un proveedor de servicios financieros y tiene una mala experiencia? Aunque ya le hayas dado el taller y haya cambiado y todo, no va a regresar. Y ese es el problema. Por eso digo que el problema hay que empezar por el problema de la experiencia del usuario.
porque es ahí donde está el problema. Alguien puede llegar con la mejor actitud. Yo lo hemos visto en Clip, tenemos muchos customer stories de gente que ha llegado a pedir una terminal y salen asustados, y sin la terminal obviamente, y entonces van con nosotros. Es un tema de experiencia, por eso digo que es un tema de experiencia de usuario más que de educación. La educación obviamente ayuda, pero la educación se paga en 20 años, en 10 años, y el problema lo tenemos que resolver hoy, ahorita. Porque de hecho en esa parte, bueno, este modelo son 3 variables, y una con ellas que se maneja mucho es la variable de la actitud, ¿no? La actitud es una percepción, o sea, nosotros utilizamos ese modelo para hacer el taller porque nos pidieron el taller, pero en sí se puede, bueno, también estoy actualmente estudiando economía, entonces he visto lo que son los modelos de negocio. Acá en psicología pues no ven esas partes, ¿no? Entonces, a través de cómo generar ¿cómo se llama? Una experiencia de cliente, como se utiliza mucho, que Design Thinking, de Customer Journal, etcétera, se puede utilizar mucho este modelo, bueno, porque por decir, puede decir que las personas ya se ha demostrado que psicológicamente neta no les gusta pensar. No porque exactamente no les guste pensar, sino que el cerebro está justamente diseñado para optimizar la energía. Entonces, al momento en que optimiza la energía, es que si pienso demasiado, entonces me va a gastar energía. Entonces, ¿por qué no hacemos vamos a platicar ahorita después para que los demás tengan chance de hacer preguntas? Va. Órale. Hola, ¿qué tal? El otro día estaba en una plática de fintech y escuché una frase que decía que los bancos no van a perdurar por siempre. De hecho, fue Miriam la que lo comentó y comentaba que... No andes trabaja en Clip, no andes diciendo cosas, cabrón. Entonces, no, la pregunta en específico va, ¿creen ustedes que los bancos siempre perduran? O sea, la frase era, la bancada se necesita, pero los bancos no. Así fue como salió ese tema. Y me da la duda, pues, ¿qué es lo que opinan ustedes a largo plazo? Porque al final va a haber vertientes, va a haber pagos, va a haber terminal, va a haber, no sé, préstamos, va a haber seguros, etcétera. Mira, en el largo plazo, como decía Keynes, todos vamos a estar muertos, entonces no importa. ¿Okay? Entonces, vale madres, la verdad es que no importa. Pero no, lo que yo creo que va a pasar es lo que mencionaba Héctor. Los bancos van a pasar a un back-end y los startups toman el front-end, o las empresas como nosotros toman el front-end, las empresas de fintech que proveen una experiencia al usuario, y se va a empezar a verticalizar, se va a empezar a hacer, o sea, nuestro sector, por ejemplo, pagos con tarjeta presente, ahorita es muy genérico y después se va a empezar a hacer más por verticales. El de Adal, pues a lo mejor ahorita es préstamos a personas, pero a lo mejor también se va a empezar a hacer todavía más segmentado. Pagos a personas que tengan entre tantos y tantos años o que sean estudiantes de ciertas universidades. O sea, se va a empezar a hacer un grado de especialización, pero lo que vas a necesitar en el backend es una institución financiera como un banco, el cual tenga toda la parte regulatoria y compliance y todo. Yo creo que eso va a estar ahí siempre. No sé si en forma de bancos o no, pero eso va a estar ahí siempre. Y no sé ustedes qué opinen, pero... 100% de acuerdo. No, ya fuera de broma. O sea, sí, de acuerdo. Y la otra es, aún en compañías de crédito como nosotros, sabemos que vamos a depender muchísimo de los bancos. Y creo que el decir, no, o sea, es que vamos a erradicar la banca y que los bancos van a desaparecer, yo creo que es increíblemente difícil que eso pase. O sea, la realidad de las cosas es que nosotros necesitamos de los bancos para poder operar en muchos aspectos. Entonces, va a pasar justo lo que está comentando Adolfo, de que los bancos van a empezar más para el backend y las startups van a empezar a hacer la interacción con el usuario, que es como la especialidad que tienen las compañías, las startups. Sí, yo creo que lo que no va a desaparecer son las licencias. O sea, las licencias de poder regular cuentas de cheques, adquirencia, que es lo que nosotros utilizamos, siempre va a existir, pero tal vez el banco como institución, eso pudiera tal vez desaparecer. Ahorita imagínate que los bancos están compitiendo, un solo banco está compitiendo contra todos nosotros, está haciendo varias cosas.
aparte tiene el lado de licencia, aparte tiene el lado de estar interactuando con los clientes, aparte son empresas de miles de personas, entonces tienen que estar lidiando con los procesos internos. Entonces creo que antes, cuando solamente había empresas como ellos, sí tenía sentido, pero ahorita yo creo que es tanto que están haciendo que un Conecta le está pegando por un lado, un Clip le está pegando por el otro y Quesky por el otro, ¿no? Entonces creo que tal vez tengan que empezar a los bancos especializarse en una cosa, que ahorita ya lo estamos viendo. Por ejemplo, Bancaol se están especializando en cierto sector, o sea que ya son... que son los millennials, ¿no? Y los jóvenes, etcétera. Yo creo que va a pasar mucho eso y cada vez se va a romper más. Pero sí, yo veo primero lo que platicábamos del back-end, front-end y tal vez una empresa fintech empezando a agarrar licencias bancarias. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta va más, ¿qué han pensado de pasar fronteras? O sea, hacer operaciones con otro tipo de moneda. Por ejemplo, si yo vi algo más barato en Amazon en Estados Unidos y no puedo, o sea, no quiero cargar con ese tipo de cambio tan caro, o sea, o ayudarle a los exportadores, ayudarles con su tipo de cambio, no sé qué hayan pensado al respecto. Mira, en nuestro caso hay una cosa que se llama Dynamic Exchange Rate en las terminales. La verdad es que no lo hemos ni pensado. O sea, hay problemas todavía mucho más grandes que resolver, que es llenar de clips del país, ¿no? Para que todo el mundo pueda aceptar pagos con tarjeta. Entonces, la verdad es que ese todavía es un caso de uso, por lo menos para nosotros, muy, muy, muy lejano. A lo mejor ahí hay una oportunidad para que otra compañía se dedique a hacer algo como esos. Para nosotros ahorita la verdad es que ni siquiera se me había ocurrido, para que lo entiendas. Gracias. Muchas gracias, mi nombre es Pablo Rena. Ahí viene una pregunta difícil. Sí, claro, cuando uno inicia es fácil tener servicio al cliente muy adecuado. Entonces, le das una experiencia al cliente muy buena. A medida que vas escalando tu negocio, este cliente ya está sujeto a este servicio al cliente. ¿Cómo lo haces para mantener ese mismo servicio al cliente a medida que vas escalando? Muy buena pregunta. ¿Cómo le haces para seguir con tu servicio al cliente cuando vas escalando? Pregunta difícil. Yo creo que escalar una startup es más difícil que empezarla. No sé qué piensen ustedes, pero escalarla, todos los procesos, o sea, empieza a tronar cosas, nosotros levantar dinero y dejar la operación, etcétera, ¿no? Yo creo que es algo muy complejo. ¿Qué es lo que debes de hacer? Contratar a los mejores. Siempre contratar a gente que sea igual o mejores que los founders. O sea, poco a poco cuando vas creciendo como startup, los founders hacen todo y empiezas a delegar a gente. Tienes que tener mucho cuidado de delegar ya sea un líder, que había una plática del que era CEO de Square, que decía que son los barrels, o sea, el cañón y las balas, ¿no? Tienes que tener el que sea el cañón, que sea alguien fuerte dentro de la compañía que puedas seguir comunicando lo que hace el founder. Tienes que tener esa gente estratégica que te pueda ayudar y ellos van a crecer la compañía por ti. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante. Bueno, entre muchas cosas. Como dice Adal, 100% de acuerdo. Y bueno, la otra es... ¿Bueno? Yo. Fíjate que sí se puede escalar, ¿eh? Es más difícil, es súper difícil, pero por ejemplo, nosotros tenemos dentro de Quesky un equipo que se dedica precisamente a esa parte, ¿no? Y nosotros le damos el equipo de Customer Experience. Y es precisamente cómo... De hecho, aquí está Germán que nos apoya con eso, en esa parte que es mejor que el equipo fundador para hacer eso. Y yo creo que otra cosa son los valores. Y la compañía tiene que promover valores y esos valores se tienen que seguir y muchos de los valores tienen que ser mucho del enfoque al cliente. Me acuerdo que leí la biografía de Jeff Bezos de Amazon y decía que cuando se juntaban, estaban en una sala de juntas, ponía una silla extra y decía, es que este es para nuestro cliente, como si estuvieran pensando en el cliente, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente es tener valores muy fuertes desde el foundation para decir, sabes que el cliente es súper importante y estar empujando para que esté escalando y escalando y escalando.
Y luego también hay métricas, ¿eh? O sea, también puedes tener un approach científico a la atención a clientes, ¿no? Y nosotros tenemos varias métricas específicas de atención a clientes que estamos monitoreando, ¿no? Desde el Net Promoter Score hasta el CSAT y todo eso. Y algo también importante nada más, cuando empiezas como startup, los founders tienen todo el conocimiento. Cuando empiezas a contratar más gente, se empiezan a separar los equipos, entonces los de ingeniería quieren estar solos, los de operaciones, etcétera. Entonces, los de Customer Support lo que tienen muy complejo cuando empiezas a crecer es que ellos tienen que resolver todo, pero necesitan la ayuda de los demás equipos. Entonces, tienes que tener mucha comunicación entre todos. Bueno, pues bien, vamos a cerrar ya las preguntas al público. Si quieren, después vamos a poder continuar con la conversación. Pero ya para cerrar, quisiera que hiciéramos cada uno como una conclusión de la conversación de hoy. Varias cosas interesantes salen del debate, y es que por un lado hay oportunidades, que hay público, que hay retos, que hay regulación. Sin duda es uno de los sectores donde más espacio hay para innovar. Yo quisiera que cada uno de ustedes me contaran, o que nos contaran a todos, cuál es la visión que tienen como empresa primero, y cuál es la visión que tienen para el sector de fintech en México, en el mundo. ¿Cuál es la visión como empresa, como sector? Muy bien. De nuestro lado, la visión que tenemos ahorita, aprendiendo mucho del mercado mexicano, es no podemos depender, o no podemos ser una empresa Silicon Valley, no podemos decir solamente somos un procesador de tarjetas, en nuestro caso, para transacciones en línea. Tenemos a instituciones financieras y gubernamentales ineficientes, entonces tampoco podemos depender de ellos. Entonces, cada vez nos damos más cuenta que tenemos que desarrollar como la infraestructura financiera de pagos en México. Entonces, eso es la visión de Conecta ahora. Cómo desarrollar maneras que la gente en verdad pueda pagar en línea, no nos importa cómo, pero que la gente pueda pagar. Y número 2 es poner todo el enfoque en ayudar a los comercios a crecer. Nosotros tenemos la misión de la compañía es muy explícita, la tenemos en inglés, y es Empower People to Exchange Value. O sea, no es aceptar tarjetas o aceptar pagos, es Exchange Value. Cuando tú haces comercio, lo que estás intercambiando es valor, desde el trueque hasta un pago con Bitcoin, o sea, pasando por todo en medio, es intercambio de valor, y esa es la misión de Clip. La misión de Clip es enable people, y no negocios, a la gente a que intercambien valor. Y la visión que tenemos para la compañía también es bastante sencilla, también es en inglés, y es one clip in every business and make every customer feel valued. O sea, es así de sencillo. Y una parte, la de one clip in every business, tiene que ver con crecimiento, o sea, que podamos poner un clip en cada negocio que existe en México. Y la otra parte tiene que ver con retención, que es lo que hemos estado hablando de atención al cliente y de customer happiness y cómo retienes a tus clientes. Entonces, esa es la visión que tenemos para Clip, y todo lo que hacemos gira alrededor de eso. Para la industria en general, en fintech en México, yo veo un futuro, ya le dije a Yubi que en el largo plazo todos estamos muertos, ¿no? Pero bueno, en el largo plazo veo un futuro muy prometedor, con un camino tortuoso para llegar ahí. Tortuoso en muchos sentidos, porque va a haber subidas, caídas, buenos momentos, muy malos momentos, pero yo sí veo que va a haber una luz al final ahí para la industria. De nuestra parte, nosotros nos vemos como que queremos ser la plataforma que pueda acercar servicios financieros a todas las personas de los países emergentes. Esa es la visión que tenemos. Y ahorita estamos dando crédito, ahorita estamos dando microcréditos a corto plazo, luego que queremos dar crédito a largo plazo, tarjetas de crédito, soluciones de pago, crédito para auto. Creemos mucho en the shared economy. Nos vemos nosotros muchos como el Airbnb de los servicios financieros. Somos súper fan de Airbnb. Y a mí me encantaría personalmente llevar a la compañía donde podamos ofrecer crédito a tasa negativa.
¿Qué significa esto? Que le podemos pagar a las personas para que usen nuestros créditos. Y hay maneras muy interesantes en las que creemos que se puede lograr eso, pero básicamente sería dejar de monetizar un crédito a través del usuario y poder hacer que otras compañías lo moneticen de otras maneras diferentes. Nos gusta mucho el marketplace lending y creemos que ese es el futuro del mundo, o sea, lo que es préstamo entre personas e instituciones. Y creemos que eso va a crear una disrupción enorme y que gran parte de las plataformas que van a ser las más exitosas en el mundo van a tener un componente que es muy buena experiencia de usuario, pues lo que estamos mencionando ahorita, y muchísimo acceso a información y datos. Y que esa información, esos datos, se puedan traducir en conocimiento, que no es lo mismo tener datos que tener conocimiento. Y similarmente para la industria de México, creo que México es uno de los países que tiene mejor regulación de fintech, de las más amigables a nivel mundial, y que vamos a ver como México como uno de los países que se convierten en un hub de tecnología fintech en el mundo. Es mucho, de lo que hemos visto nosotros, es mucho más amigable empezar una empresa fintech, por lo menos en nuestro ramo específico de online lending, que en muchas otras partes del mundo. Es un país con mucha ineficiencia y con muchísima oportunidad. Estamos viendo que ya están empezando a salir muchísimas empresas de fintech y por eso inclusive tanto Peña Nieto como Videgaray como Carstens hablan de la palabra fintech, ¿no? O sea, es algo que está teniendo una relevancia muy, muy importante a nivel gobierno federal. Entonces, le vemos un potencial enorme y creemos que estamos en un momento histórico de México donde vamos a empezar a ver las compañías de fintech que se están creando ahorita van a ser el tipo de compañías que nuestros nietos van a estudiar. Entonces, creemos que viene un futuro brillante y sin duda tortuoso, pero sí, todos los emprendedores lo tienen que ser tortuoso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por participar y un fuerte aplauso para los panelistas, para Héctor, para Adolfo, para... Gracias, muchas gracias y podemos seguir la conversación después.